La Sagrada Escritura nos habla de que tenemos una lucha contra principados, contra potestades, y lo encontramos allá en Efesios capítulo 6, acerca de esta lucha que estamos desarrollando. En el versículo 10, 11, vamos a leer desde el 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No cabe duda que lo que dice Mateo 7:7 es una palabra poderosa que nuestro Señor Jesucristo dijo: pedid, ¿y qué? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esto es para mí uno de los fundamentos de mi vida como cristiano, que me ha fortalecido, que me ha ayudado, siempre consciente de que yo puedo acceder a la presencia de Dios en todo momento y en cada circunstancia para pedirle, porque Él así nos los dejó abiertos. Pidan, pidan y van a recibir. Pidan, todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llame se le va a abrir. Entonces enseñamos siempre esto a todos los creyentes, a todas las personas que van aceptando a Jesucristo. Les llamamos los nuevos creyentes, los recién nacidos en Cristo, los que apenas están conociendo a tener una relación íntima con Dios. Les enseñamos uno de los principios básicos y fundamentales de la vida cristiana, que es la oración. La oración. Y entonces vamos aprendiendo que en todas las circunstancias que rodean nuestras vidas, si algo debemos de hacer es buscar a Dios siempre en oración. Es buscar el rostro de Dios. Y eso solamente se hace a través de ese elemento, de esa herramienta, de ese instrumento que Dios nos dio, ese regalo precioso, hermoso, que no sé cómo describirlo, con qué adjetivo llamarlo: elemento, herramienta, instrumento que Dios nos ha dado. Es una circunstancia espiritual que no tiene comparación, que tú puedas cerrar tus ojos y aún con los ojos abiertos,
que puedas, donde estés, en cualquier parte de la punta de un monte, o en la abajo del valle, o en el mar, o en el lago, o en tu casa, o en tu trabajo, en el camión, en el auto, donde quiera que tú estés, tú puedas entrar en la presencia de Dios. Es un milagro. La oración es un milagro poderoso y portentoso que no estamos valorando los creyentes en su debida dimensión. No estamos dándole el valor a la oración que nosotros debemos de tener hacia ella, y no estamos practicando la oración como debe de ser, por cuanto no valoramos lo que ella es. De tal manera que solamente venimos a Dios en oración cuando encontramos circunstancias difíciles, angustiantes, donde sentimos que ahora sí, ya el problemón ya lo tenemos encima. Entonces empezamos a buscar a Dios en oración. Entonces lo buscamos de corazón, pero no quiere decir que Dios nos está diciendo y llamando hoy precisamente para que reflexionemos sobre lo que estamos perdiéndonos cada día. Un sinnúmero. O sea, al decir un sinnúmero quiere decir un número ilimitado de bendiciones que podemos estar recibiendo si concentráramos nuestras vidas todos los días para dedicarle un tiempo a la oración. Si bien es cierto que hemos estado escuchando y hablando de la oración de guerra, una oración de intercesión, una oración donde tenemos que estar luchando contra los espíritus malignos, contra las huestes espirituales de maldad, para atarlos, para limitar su acción, para destruir sus armas de las cuales ellos están atacando nuestro hogar, nuestra familia, nuestra empresa, nuestra salud. Todo eso es importantísimo. Pero lo más importante es que conociendo esto y haciendo esto, y conociendo esto y sabiendo esto, no estamos orando. No estamos orando. Y tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene la oración y lo que costó que nosotros podamos acceder hasta el trono de Dios. Y para eso vamos a hacer unos pequeños análisis y un recorrido por la Sagrada Escritura en cuanto a lo que representa el valor de la oración. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, en Hebreos capítulo 9, en Hebreos capítulo 9 nos habla de cómo era en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 7. Vamos a leer del 8:13, el último versículo del capítulo 8. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahora sí, vamos al 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná,
la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Muy bien, ahora continuamos leyendo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué había pasado? Dios preparó a un pueblo, a una nación, para que esta nación fuera la puerta de la enseñanza para todas las naciones de toda la faz de la tierra. Dios llamó y formó a un hombre llamado Abraham. Y Abraham le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Quiere decir que en el pueblo de Israel, Dios estaba preparando a una nación y a un pueblo para que ellos fueran los que estuvieran presentando lo que sería el final de los tiempos y el final de todas las cosas. Y allí encontramos que cuando Dios forma al pueblo, y Dios ya lo lleva de formar ya cuando eran los hijos de Jacob, y eran las 12 tribus, los hijos descendientes de Jacob, descienden a Egipto, están en Egipto 400 años, y ahí los rescata de la esclavitud, los lleva a través del desierto y los lleva totalmente ahí en el desierto para vivir en una íntima comunión con Él. Ya los había rescatado de la esclavitud, ya los había rescatado de Egipto, los había Dios rescatado con mano poderosa. Había mandado las plagas que demostraban que Dios era Dios todopoderoso. Y después, cuando salieron de Egipto, les abre el mar, y el mar rojo, dice, cruzaron ellos en tierra seca, de tal manera que el Señor se va manifestando con ellos, se va manifestando su poder y su gloria del cuidado que Dios tiene para con su pueblo. Primero tenemos que estar observando el cuidado que Dios tiene para con su pueblo. Nosotros el día de hoy sabemos que nosotros formamos parte también de su pueblo.
Entonces, cuando observamos lo que Dios hacía con el pueblo de Israel, debemos de estar pensando, conociendo que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, lo que Él hacía por su pueblo, lo puede hacer o lo está haciendo el día de hoy con nosotros. Por eso es importante que nosotros entendamos y conozcamos las Escrituras, lo que nos relata la historia acerca de esto. Y estábamos viendo precisamente que Dios llevó a su pueblo a través del desierto, y en el desierto les empieza a enseñar la forma de relacionarse con Él. La forma de relacionarse con Él. Y le ordena a Moisés que suba al monte. Y Moisés subió al monte, y allí en el monte, en medio del desierto, en el monte Sinaí, y Dios empieza a manifestarse, y había truenos y había relámpagos y había todas unas manifestaciones de la presencia de Dios. Y Dios le dijo a Moisés que no se acercara a nadie a la falda del monte, porque iba a morir. Y si algún animal se acercaba, debieran de con flechas matar ese animal que se estaba acercando. ¿Por qué? Porque un animal a lo mejor no podía entender lo que le estuvieran diciendo, no te acerques, pero si allí iba el animal de necio, lo tenían que flechar. No podían acercarse al monte, el llamado el Monte Santo. De tal manera que esto le estaba dando al pueblo de Israel el entendimiento de que Dios es un Dios grande, poderoso, temible en hechos, en las cosas que Él hace, pero en su grandeza y en su santidad no se puede acercar nada ni nadie que sea indigno o que tenga alguna maldad o un pensamiento o una actitud incorrecta. No podía acercarse a la presencia de Dios. Por eso les dijo, no se acerquen. Pero cuando el pueblo oyó la voz de Dios y oyó aquel estruendo y aquellos truenos y aquellos relámpagos que salían del monte, dice que tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, Moisés, mejor tú ve y habla con Dios. Nosotros tenemos temor de morir por estar en la presencia de Dios. Y Dios habló con Moisés y le dijo que construyera un tabernáculo, un templo, pero era un templo de un pueblo que era nómada. Quiere decir que no estaban establecidos todavía en un lugar, y era un templo que se armaba y se desarmaba. Los que han tenido la oportunidad de leer las Sagradas Escrituras ven que era un templo que era una como tienda de campaña hecho de pieles y que tenía sus varas que se colocaban de metal de plata, y luego tenían oros, unas telas tejidas y todo lo que habían hecho para hacer el atrio, después el lugar santo, el lugar santísimo. Entonces ahí había lo que encontrábamos el lavatorio, el lugar de los sacrificios, donde se llevaban y se hacían los sacrificios de todo el culto que Dios había establecido para que el pueblo pudiera presentarse delante de Dios. Él designó, Dios empezó a darle las normas, las leyes, los estatutos, todo lo que Moisés le estaba dando a la nación de Israel. Digo, Dios a la nación de Israel a través de Moisés. Y allí encontramos toda una serie de mandamientos, de ritos y de prácticas, todo con un solo propósito. Y lo vamos a resumir rápidamente. En el tabernáculo estaba el atrio, después el lugar santo donde acabamos de leer, donde estaba
la mesa de los panes de la proposición, donde estaba el candelero y donde estaba el altar del incienso. De tal manera que en ese era el lugar santo, y ahí entraban los sacerdotes para ofrecer incienso, para prender el candelero. Pero en el lugar santísimo, que estaba separado por una cortina de lino, esa cortina de lino, detrás de esa cortina se colocó el arca del pacto. En esa arca, en ese cofre de oro hecho de mar de acacia, se encontraban las tablas de los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Bueno, las segundas tablas, porque las primeras las quebró. Después van algunos a leer, las quebró porque en ese lapso de tiempo, cuando él estuvo en el monte, él pensó el pueblo que ya se había muerto y empezaron a inventarse un dios, un becerro de oro. Cuando él baja, se ofende tanto y de enojo, coraje, de ira, agarra las tablas que Dios le había dado de mandamientos para las naciones, él las rompe. Después tuvo que volver a subir, recibir otras tablas, y esas tablas eran las que estaban en el arca del pacto. Una caja de madera de acacia cubierta totalmente de oro, que contenía en el interior las tablas de la ley, y contenía una urna de oro donde se había guardado una muestra del pan, del maná que Dios les había dado en el desierto. Entonces ahí estaba esta arca del arca del pacto, y además había una vara de Aarón donde había reverdecido. Entonces esos 3 elementos estaban dentro del arca del pacto, mostrándoles el poder, la gloria, y recordándoles lo que Dios había hecho por ellos. Y durante todo este tiempo, y además en el arca del pacto, la tapa, la cubierta de la tapa, estaba 2 querubines. ¿Querubines? ¿Sí? Querubines. Dice que 2 ángeles que estaban mirándose uno al otro, y con sus alas se tocaban con el ángel que estaba enfrente. O sea, sus alas se tocaban y ellos estaban mirando, no hacia ellos, sino mirando un platillo que había, y a ese platillo se le llamaba el propiciatorio. En ese propiciatorio, que era esa charola, como pequeña charola que estaba de oro, en la tapa, elaborada en la tapa del arca del pacto, dice que una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar para presentar el sacrificio de la sangre de un cordero que se sacrificaba. Entonces entraba el sacerdote detrás de aquella cortina con aquella sangre, no sin antes hacer todo un ritual donde tenía que hacerse un sacrificio especial por el sumo sacerdote, un sacrificio donde aquella sangre de aquel animalito era sacrificada para que el sumo sacerdote se purificara, se santificara, y además todo un rito de cómo lavar la ropa desde los calzones que traía de lino, después en las túnicas. Todo lo que lavaban estaba santificado, limpiado, purificado, para poder entrar, y con la sangre del cordero que tenía que presentar ante el arca, entrando por el lugar santo, pasaba la cortina y llegaba al arca del pacto, y en el propiciatorio ahí colocaba la sangre. Y eso hacía que la Shekinah se le llama en el hebreo a la presencia, a la gloria de Dios que se manifestaba en aquel momento delante del sumo sacerdote. Dios hablaba con el sumo sacerdote y dice: qué honor tenía aquel hombre.
Pero para poder llegar a ese lugar, para poder entrar a ese lugar, al lugar santísimo, y estar en el arca del pacto y en el lugar del propiciatorio, y sentir y ver la Shekinah, la gloria de Dios que llenaba aquel lugar, esto era un gran privilegio y un gran honor que tenían los sumos sacerdotes, y solamente podían hacerlo una vez al año. Si ellos hacían algo indebido o no se santificaban debidamente, morían o podían morir. No podían presentarse. Si no se santificaban, podían morir. Entonces, aquello que el pueblo había entendido cuando estaba en el monte, Dios lo había plasmado, lo había llevado al interior del lugar santísimo. Y así vemos que el tabernáculo acompañó al pueblo de Israel durante todo el tiempo de su peregrinar, hasta que entraron a la tierra prometida, atravesaron el río Jordán. ¿Y saben cómo atravesaron el río Jordán? Precisamente cargando el arca del pacto. El arca del pacto cargado por los sacerdotes. Cuando pisaron el agua del río, dice que las aguas se separaron igual como se había separado el Mar Rojo. Solamente que el Mar Rojo no había arca, se fue con la vara de Moisés. Él ordenó y la vara tocó el mar y el mar se abrió. Aquí los sacerdotes que llevaban el arca tocaron y el río Jordán se paró y se abrió en dos. A partir de ahí, el arca estuvo durante 400 años con el pueblo de Israel. El tabernáculo estuvo 400 años con el pueblo de Israel, hasta que llegó el rey David. El rey David amaba tanto a Dios, quería tanto a Dios, y él amaba a Dios, que quiso traer el arca a Jerusalén. Y la trajo a Jerusalén. Y la llevó a Jerusalén. Hubo varios eventos durante el tiempo de los jueces de lo que pasó con el arca y el tabernáculo. Toda una historia, pero siempre no se podía consultar a Dios si no se hacían sacrificios, si no se hacían sacrificios de sangre, purificación, santificación, para poder llegar a hablar con Dios y que Dios hablara con aquella persona. Posteriormente, David recoge dinero, oro, plata, bronce, cedro, maderas, artífices, y construye su hijo Salomón el máximo templo que se ha construido en toda la historia de la humanidad. No hay ningún templo ni en las fechas de los de hoy que haya costado lo que costó el templo de Salomón. Y ahí en el templo, ahí en el primer templo en Jerusalén, allí se colocó el arca del pacto. Y ahí estaba. Y también tenía un gran atrio. Y luego el lugar santo y el lugar santísimo. Y continuó la alabanza, la adoración ya en el templo. Y todo era el mismo lugar, lugar santísimo, y la cortina de lino de una sola pieza, donde tenía que entrar el sumo sacerdote y presentarse una vez al año. Y así encontramos la historia del pueblo de Israel hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Llega el Señor Jesucristo, ya no, ahora sí nada más como información, ya no era el templo que había construido Salomón, porque el templo que había construido Salomón había sido destruido y después fue reedificado por Nehemías, que también se le llamó el templo de Zorobabel. Y después de eso vino Herodes, y Herodes remodeló el templo, fue el que se llamó conocido. Era el segundo templo, pero remodelado. Se le llamó el tercer templo de Herodes, pero realmente era el segundo remodelado. En este tercer templo llamado de Herodes es el tiempo de Jesús. Jesucristo llega a Jerusalén, a su templo, y encuentra que su templo se había convertido en un mercado.
un vendedero, negocios y todo, la cosa para la gente. Tenían que entregar sus sacrificios. Todo el pueblo, pero el mercado lo habían hecho los principales sacerdotes, lo habían hecho los que estaban allí en el templo viendo el negocio. Pero el pueblo de Israel era un pueblo que amaba a Dios, y llevaban sus sacrificios, y llevaban sus carneros, y llevaban sus borregos, y llevaban sus palomas, y todo para poder presentarse delante de Dios, y que sus pecados fueran cubiertos con la sangre de los animales. Para poder cubrir sus pecados, tenían que presentar un sacrificio de sangre. Y esa sangre tenía que ser presentada a Dios. Pero ustedes ya saben que cada persona, cada familia tenía que llevar un sacrificio. Entonces eran 18,000. Fíjense, en el tiempo de Jesús eran 18,000 sacerdotes que ministraban en el templo, y había grupos de sacerdotes que se tenían que turnar para poder entrar. Por eso dice este es un comentario entre paréntesis, dice la Sagrada Escritura que antes de que naciese el Señor Jesucristo, dice, en el grupo de Abías había un sacerdote que se llamaba Zacarías, y que le tocaba ministrar. Por suerte le tocó entrar en el templo, y entonces era un honor. A lo mejor había esperado toda su vida dentro de eso para entrar al lugar santo. Entonces el lugar santo le había tocado entrar ahí, y vemos que era una bendición tremenda poder entrar y llevar sacrificios. Y dice que vio una visión, fue cuando el ángel se le apareció, y él quedó mudo por su incredulidad, pero él fue el padre de Juan el Bautista, que después vino hablando de Jesucristo. Bien, era el primo de Jesús. Pero ahí estamos en el templo, y ese es el templo de Herodes. Y allí el Señor Jesucristo llegó, echó fuera a los cambistas, pero seguía el culto de entregar los sacrificios para poder entrar. Entonces viene la manifestación de lo que acabamos de leer. Ustedes acabamos de leer ahorita, dice que después del primer pacto, el primer compromiso que Dios había hecho con el pueblo de Israel era que mientras el pueblo llevara sus sacrificios de sus corderos, de sus carneros, los pecados de ellos iban a ser cubiertos por la sangre de los animalitos que se habían sacrificado. ¿Por cuánto tiempo? Un año. Cada año toda la gente tenía que llevar sus sacrificios para que por un año sus pecados fueran cubiertos. Pero fíjense, cubiertos. No eran perdonados ni limpiados. Eran cubiertos por un año. Entonces vemos que para Dios era como si la obediencia de ellos lo tomaba como si fueran limpiados, y no les hacía nada ni los castigaba por sus pecados, sino que ellos llevaban la expiación por medio de la sangre de sus corderos. Ese fue el primer pacto. Entonces el pueblo no fallaba, el pueblo llevaba sus sacrificios cada año, y cada año el sumo sacerdote se presentaba por los pecados de todo el pueblo. A lo mejor alguien no pudo llegar, o no pudo llevar su cordero, o porque estaba en algún lugar. Él se presentaba con la sangre allá en el lugar santísimo, en el arca, en el propiciatorio, donde la presencia de Dios se hacía, y cada año tenían que hacerlo. Ese fue el primer pacto. Pero acabamos de leer que el primer pacto, Dios dijo: no me agradan. Ya no me agradan los sacrificios de los animales. Ya no puede ser que el pueblo hagan sacrificios y vuelvan otra vez, vuelven a pecar y vuelven a hacer lo mismo, y al cabo cada año vamos a entregar nuestra sangre, y al cabo, y era un volver y un volver, hasta que el Señor dijo: ya no más. Y
Dios en la eternidad decidió que iba a haber un segundo pacto. Y este pacto se establece ahí con el profeta Joel, donde dice: y estableceré mi pacto con el pueblo, de tal manera que grabaré mi palabra en sus corazones, grabaré mi palabra en sus mentes, grabaré mi palabra de tal manera que haya un cambio completo, y les derramaré de mi espíritu. Dice Joel: derramaré de mi espíritu dentro de cada uno de mi pueblo, de los creyentes voy a derramar. Va a llegar un día. Y dice la Sagrada Escritura que cuando Jesucristo vino precisamente para cumplir el propósito de Dios de establecer un segundo pacto con su pueblo. Pero ya no iba a haber un cordero, sino el cordero iba a ser el mismo Señor Jesucristo. Por eso en una de las lecturas que hicimos, el Señor Jesucristo habla y dice: me preparaste cuerpo. El Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, dice: me preparaste cuerpo, porque yo iba a venir a este mundo para morir en la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios que quita, ahora sí, que quita el pecado del mundo. No nada más lo cubre, sino que quita el pecado del mundo. Digo, del mundo. Y por eso ya podemos ser limpios, perdonados y salvados por la sangre de Jesucristo, que entró en el lugar santísimo con su sangre. Ya no un sacerdote. Por eso Jesucristo ahora es llamado el sumo sacerdote, que se presentó en el lugar santísimo, no con sangre de un cordero, sino con su propia sangre. Se presentó delante de Dios allá en el cielo, y allá en el cielo Él se presentó con su sangre, y desde entonces somos justificados todos aquellos que creen que lo que Cristo hizo es perdón de pecados para siempre. Esto es importante por una cosa, porque a partir de ese momento la Sagrada Escritura nos dice que Él entró una vez y para siempre, y ya no tiene necesidad cada año de estar haciendo sacrificio por los pecados, porque Él se presentó. Y por eso dice la Escritura que nosotros podemos presentarnos libremente ante su presencia a través de su sangre. Entonces podemos presentarnos delante de Dios. ¿Y saben qué pasó ese día que Él murió en la cruz? ¿Saben cuál fue el simbolismo precioso cuando Cristo muere en la cruz? Cuando Él dice: consumado es, y dice: en tus manos entrego mi espíritu. Y cuando Él dijo eso, dice que exhaló y murió. En ese momento, en el templo de Jerusalén, dice la Biblia que se rasgó el velo que estaba separando el lugar santo del lugar santísimo. Se rasgó de arriba a abajo y se separó de tal manera que dejó libre el acceso del lugar santo al lugar santísimo, gracias a la sangre y al sacrificio de Jesucristo. ¿Y sabes qué tiene Dios hoy? A partir de que Cristo muere y Cristo resucita, Jesucristo dejó escrita su palabra. Por eso Él dijo: pedid y se os dará. Oigan lo que estoy diciéndoles. El Señor dejó establecido que oráramos. Él era un hombre de oración. Él llegaba a la presencia de su Padre. Pero nosotros no podíamos hacerlo.
Ningún ser humano podía llegar a la presencia de Dios. Todos los seres humanos tenían que pasar por medio de un sacerdote. Ni el pueblo de Israel podía llegar a la presencia de Dios. Tenían que estar con el sumo sacerdote cada año para poder llegar a la presencia. Y con la sangre el sacerdote recibiera la voz de Dios, y la voz de Dios era dada para el pueblo a través del sacerdote, del sumo sacerdote. A partir de que Cristo muere y resucita, Él nos abre la puerta y el acceso directo a la presencia de Dios. ¿Saben dónde? No, como dice la Biblia, no en un tabernáculo, en un templo hecho de manos de hombres, sino se presenta, nos dio la oportunidad de presentarnos en el mismo templo que está en el cielo, donde está el lugar santísimo, y Él está sentado a la diestra del Padre. Ahí podemos acceder gracias a eso. ¿Y saben qué? La gente no valora lo que Cristo hizo, que pagó con su sangre, con su vida, que nosotros pudiéramos llegar hasta el trono de la gracia. Y no oramos. Todo lo que se tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos tener acceso, Cristo Jesús lo logró para nosotros. Que vengamos ante el trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno. Para el oportuno. ¿Qué quieres? ¿Que tu ayuda llegue tarde? El ejemplo es muy burdo. ¿Para qué quiero que llegues ahorita si ya murió? Ya murió mi hijo, ya murió mi esposa. Es un ejemplo. Eso es llegar tarde. Siempre decimos, como María le dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le dijo? Llegaste tarde. Pero Dios nunca llega tarde. Dios sabía lo que quería hacer, y Dios le demostró a María que Él siempre llega a tiempo, según su plan, según su propósito. Pero a ti te dejó lo más importante que hoy quiero que entiendas. La oración es la llave para entrar a la misma presencia de Dios que costó la sangre de Jesucristo, la vida de Jesucristo, para que tú y yo podamos acceder y podamos llegar y decirle: Padre, ayúdame, ayúdame. Por eso dijo: pedid y se os dará. Yo te puedo decir en este momento, ¿cuál es tu problema? Los jóvenes, mis exámenes, tengo este trabajo, y yo los entiendo porque yo fui estudiante. Se angustia uno, no duerme, entra uno en un estrés. Me acuerdo que en aquel entonces me arrodillaba y decía: Dios, ayúdame. Dos problemas tenía: las matemáticas y la química. Las fórmulas y sacar los problemas. Me juntaba con muchachos que sabían más que yo. Esa fue bendición también de Dios. Porque hay muchachos que se juntan con el que menos sabe, pues ¿de dónde va a aprender? Siempre júntate con el que más se ha aplicado. Busca estar con él. Dile: enséñame, ayúdame. Deja de ser soberbio y orgulloso. Pero si le pides a Dios que te ayude a encontrar gracia delante de tus compañeros, que te ayude a encontrar gracia delante de tus maestros, que te ayude a encontrar gracia delante de tu jefe, que te ayude a encontrar gracia. Gracia quiere decir el favor de Dios manifestado en tu necesidad. ¿Y sabes cómo se hace eso? ¿A través de qué?
de oración y tú estás perdiendo la oportunidad y dices, a orar, ay, vamos a dormirnos, acá a orar, vamos. Levántate y ponte a orar. Antes de acostarte, ponte a orar. Al mediodía, ponte a orar. Busca todo el momento y el tiempo y ora, porque estás accediendo al mismo trono de la presencia de Dios. Antes no podía más que una vez el sumo sacerdote, una persona, entrar a la presencia de Dios, y ahora Cristo lo compró para nosotros y no lo hacemos. Tenemos la oportunidad de transformar el mundo, de transformar nuestro hogar. Peticiones cada domingo. Me ven ustedes que estoy aquí, viene una gente, viene otra, viene otra, viene otra, y cada domingo son 4, 5, 6 personas, y no traen problemas chiquitos, traen problemas de cáncer, problemas de divorcios, problemas de que sus hijos se los quitaron, problemas de homosexualidad, o problemas de lesbianismo, o problemas de... Me dicen, ¿qué hago, pastor? Mi esposo es alcohólico, ya no puedo más. Y le digo, vamos a la presencia de Dios. Ahora sí entendemos, ahora sí buscamos a Dios. Tenemos que llegar a esos momentos para buscar a Dios. Pero ahí tenemos un Dios que dice, pedid y se os dará. Todo el que busca, halla. Entonces se quedan, nada más orar. ¿Saben qué? Nada más orar es pasar a la misma presencia de Dios. Pero tienes que entenderlo. Estamos aquí porque estás aquí, porque estás buscando la presencia de Dios. ¿Y qué te está diciendo Dios? Hijo mío, hija mía, ora, pídeme, búscame, porque eso costó la sangre de mi hijo. Él abrió la puerta para que accedieras a mí. No tienes que ir a buscar a un sumo sacerdote, no tienes que ir a buscar a tu líder de casa de bendición, no tienes que ir a buscar a tu pastor. Tú puedes acceder directamente conmigo y pedirme. Pueden venir a pedir que yo oro por ustedes, pero Dios está diciendo, yo morí por ti, te entregué mi sangre por ti, para que tú tuvieras acceso a mi presencia, para que vinieras a estar conmigo, para que platiques conmigo. Yo quiero platicar contigo, yo quiero hablar contigo, yo quiero bendecir tu vida. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu angustia? ¿Por qué? Es que ya tú pide. El Señor Jesucristo dio una parábola de una mujer que iba y le decía, y dice la Biblia, el juez injusto. Dice que era un juez que era malo, que no temía a hombre ni temía a Dios. Imagínense. Terrible este hombre. Y era juez. Iba todos los días esta mujer y le decía, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y el juez no le hacía caso. No le hacía caso. Y dice que iba todos los días, todos los días. Y esa historia la cuenta el Señor Jesucristo para decirle a la gente y a nosotros que la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y continuó contando la historia el Señor. Y dice que aquella mujer iba y le decía, hazme justicia de mi adversario, y hazme justicia de mi adversario. Y cuando entraba a su oficina, hazme justicia de mi adversario. Y cuando salía de su oficina, llegaba ella, ya va a salir a las 2 de la tarde, hazme justicia de mi adversario, y hazme justicia, hasta que dijo aquel hombre malo que no temía a hombre ni temía a Dios, ya me cansó, y antes de que me canse la paciencia y me salga una úlcera, mejor le voy a hacer justicia a esta mujer. Y dice que le hizo justicia. Y el Señor Jesucristo dijo, si esto hizo el juez malo e injusto, ¿cuánto más no hará por vosotros vuestro Padre, Padre Celestial que está en el cielo? ¿Vas a desmayar? Es que Dios no me contesta, ya le pedí 2 veces.
Pídele 20, pídele 30, 50, no importa. Tú sigue pidiendo, hasta que, si el Señor no lo dijo, hasta que te haga justicia de tu adversario. Hasta que veas a tu hijo en tus caminos, a que veas a tu esposo, para que veas tu trabajo, tu empresa, todo lo que el diablo nos quiere robar, hasta que seamos cristianos obedientes y que nuestras hijas y nuestros hijos anden en los caminos. Dejen a esos novios inconversos. Dejen esas novias inconversas, anden en los caminos de Dios, si no, no van a encontrar bendición. No hay bendición en la desobediencia. Pídele a Dios porque tu hija y tu hijo sean obedientes, para que anden en sus caminos, tengan temor de Dios. Y eso va a ser porque Dios nos lo dijo. Yo pagué un precio grande para que tú pudieras acceder a mi presencia, y mi poder va a desencadenarse para bendecirles a todos ustedes. ¿Has oído la voz de Dios? Una de las principales peticiones que Dios quiere es que tú sepas que Él quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere limpiarte de todos tus pecados. Pero para eso necesitas tener fe. ¿Y qué es tener fe? Es creer lo que Dios ha dicho y creer que va a suceder, porque Él es Dios. Y en esta noche Él quiere salvar, Él quiere perdonar, Él quiere darte una oportunidad de que tú cambies tu vida. El diablo es experto en hacerte dudar y decir: yo he pedido, yo he orado y no ha pasado nada, y sigo igual. Yo te digo, mi hermano, amigo, amiga, sigue orando porque tu respuesta ya está cerca. Sigue creyendo porque va a venir tu milagro. Si eso le llamas un milagro, yo sí le llamo un milagro. Porque los milagros son todo lo que el hombre no puede hacer, ni nadie puede hacer, ni tú puedes hacer, ni nadie. Pero Dios sí lo puede hacer. Él nos ama. Y en esta noche Él quiere salvar a los que están aquí, que todavía no están seguros de ir al cielo. Tú puedes tener religión, pero si no estás seguro o segura de ir al cielo, si te mueres hoy en la noche. Ay, es que antier se murió un hombre que yo apreciaba mucho, un cardiólogo. Cuando me lo tocó ver hace como unos 3 meses, me dijo: Irán, tengo cáncer en el pulmón. Y le dije: en el nombre de Jesucristo, reprende ese tumor de cáncer y usted no va a morir de cáncer. Creo que murió de un infarto, pero no fue de cáncer, porque el cáncer ya lo habían dicho que ya estaba bien. Y yo le di gloria a Dios. Pero de alguna forma Dios nos va a llevar. Y luego me quedé con un cargo de conciencia. Pero Dios me limpia la conciencia también, porque le pedí perdón. Le dije: Señor, estábamos en la clínica y oré por su sanidad y toda la cosa. Le dije que Cristo era poderoso para sanarlo y todo. Sí. Yo creo en Cristo, dice. Bueno, religioso, no sé. Pero pude haber aclarado su salvación. Como él dijo: yo creo en Cristo, ahí se queda uno. No pierdas la oportunidad, porque no sabes
si mañana a esa persona que amas no va a tener la oportunidad de ir al cielo? O tú que estás aquí esta noche. Por eso te dije, si te mueres hoy, ¿estás seguro de ir al cielo? Pero hoy puedes salir de aquí con Dios, Cristo Jesús, en tu corazón. Porque en Apocalipsis capítulo 3 verso 20, que me lo pongan en pantalla, ve lo que dice la Biblia, ve lo que dice su palabra, ve, oye a Jesucristo hablando. Apocalipsis 3:20, vea lo que dice: he aquí, yo estoy, dice Jesús, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¡Qué poderoso! ¡Wow! Me estremece. Jesucristo nos está hablando y nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón. Si oyes mi voz de que yo te estoy hablando, la salvación es hoy. No la dejes para mañana. Si tú quieres ser salvo esta noche, cierra tus ojos ahí donde estás. Repite esta oración y di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que he hecho lo malo. Sé que mi maldad y mis pecados me llevan a la muerte eterna, que es el infierno. Pero hoy quiero ser salvo, o quiero ser salva. Quiero ser salva y salvo. Te abro mi corazón en este momento y acepto tu invitación, Señor Jesús. Te invito a entrar. Te invito a entrar a mi corazón. Sálvame, límpiame con tu sangre todos mis pecados. Yo quiero salir hoy de aquí sabiendo que tú estás en mi corazón y que vas a vivir conmigo hasta el día que yo esté en tu presencia. Gracias, Señor Jesús, por salvarme, por perdonarme. Y hoy te pido que tú seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Dáselo fuerte. Si puedes creer, las montañas se mueven. Si tú hiciste esta oración, si tú no se paren. Todavía necesitamos recibir a las personas que hicieron esta oración. Las personas que hicieron esta oración, levanten la mano, porque yo quiero darle gracias a Dios por ustedes. Levanten su mano los que hicieron esta oración. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Dios te bendice, 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 Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice allá atrás. ¿Alguien más? Los que levantaron su mano, pasen, pónganse de pie, vengan. Pasen acá al frente, voy a orar por ustedes. Es un día de gozo, es un día de victoria, es un día de alegría, es un día de salvación, es un día de poder. Tu vida, Dios, cambiará. Tremenda. Yo hice lo mismo que tú, yo lloré más, pero estoy feliz. Los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. ¿Alguien más? No te quedes en tu lugar. Si puedes, hoy es día de salvación, hoy es día de perdón de pecados, hoy es día de victoria. Fíjate lo que dice la canción. Si puedes creer, demonios huirán.
cadenas caerán. Cadenas caerán. Tendrás libertad si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Vamos a orar. Levanten sus manos. Padre, te damos gracias por la salvación que has dado, Señor, a estas damas y a estos caballeros que están acá al frente, y a esta niñita, Señor. Señor, los bendigo en tu nombre, porque ahora yo sé, y tu palabra lo dice, la acabamos de leer, que tú ya estás dentro de ellos, viviendo en sus corazones. Son tus hijos y son tus hijas. Y hoy, Señor, ellos van a experimentar una relación eterna, espiritual, profunda contigo, que eres el Dios creador del universo. Señor, tú nos has perdonado de nuestros pecados. Ahora, Padre, ellos son tus hijos y tus hijas, y te pido que las bendigas y los bendigas. Si alguno de ellos está enfermo, en este momento declaramos sanidad para su cuerpo. Reprendemos todo espíritu de enfermedad. Reprendemos toda lesión en sus cuerpos. Y si tienen problemas económicos o de empleo, Padre, te pedimos que tú les proveas en su necesidad. Obra, Señor, obra tus milagros. En el nombre de Jesús. Amén. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Voltéense. Si puedes creer, su gloria verás. Su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán. Si tú tienes una petición al Señor, levanta tus manos ahí donde estás. Padre, Dios Todopoderoso, venimos ante tu santa presencia en este momento, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por los méritos que Él ganó en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, para que pudiéramos tener acceso, Señor, ante el trono tuyo en este momento. Y aquí estamos delante de ti, Señor, dándote gracias. Gracias por este milagro que nos permite entrar hasta el mismo cielo, en el lugar santísimo, en el tabernáculo no hecho de manos de hombres, que es tu templo en el cielo. Señor, gracias.
Gracias por permitirnos, Padre, tener este privilegio de llegar a tu presencia. Y por cuanto tú dijiste, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. En este momento, Padre, te pedimos que nos concedas las peticiones, el cúmulo, los cientos de peticiones que en este momento están saliendo ante tu presencia de cada uno de nosotros. Muchas plegarias, muchas oraciones, muchas peticiones, Padre, que se están haciendo en este momento. Recíbelas. Y sabemos que en tu gracia, en tu amor y en los méritos de Jesucristo, tú las estás respondiendo, enviando a tus ángeles para tocar cuerpos, para tocar vidas, para tocar circunstancias, para tocar familias, para tocar estudios, para tocar economías, para tocar, Señor, problemas espirituales, mentales, emocionales, económicos. En el nombre de Jesús declaramos una victoria completa y total por tu amor en Cristo Jesús para nosotros. Y todos decimos amén. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si puedes creer.